Muy buenos días, Uchilora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y a todas. Ustedes estarán viendo algo que está sucediendo en Pedernales. Y es que después de una sentencia más anulando títulos de propiedad producto de deslindes fraudulentos para acogerse terrenos del Estado, entonces se están diciendo una cantidad de cosas. Hay gente que está pataleando porque tenía títulos viciados de fraude y por tanto de nulidad. Y todo eso es lo que la justicia tiene años tratando de recomponer. Entonces usted oye un argumento que es el que se está usando ahora. No que a mí me están afectando unos solares que yo tengo, que son en Pedernales, no son en Bahía de las Águilas. En Pedernales. Están a 25 kilómetros de la playa. Entonces, queriendo demostrar así que es ilegal lo que le están haciendo. El caso se conoce como Bahía de las Águilas porque la gente le puso ese nombre porque es lo más conocido que hay por ahí. Pero el fraude para apropiarse de millones y millones de metros cuadrados de tierra del Estado es en el Parque Nacional Jaragua. Incluso hay 2 playas más, además de Bahía de las Águilas. Y eso incluye también terrenos que pasan por Pedernales. Entonces usted ve gente diciendo, no, los míos son en la ciudad, tan lejísimos de ahí. Sí, pero esos son parte del fraude. Entonces, quieren así como demostrar que lo de ellos no tiene nada que ver con el fraude. Sí, tiene que ver. Obviamente, no me estoy refiriendo a personas específicas porque habría que ver cada caso. Quién sabe si hay alguien que tenga alguna razón. Pero hay uno que dice, lo pasamos aquí hace un rato, que él es propietario de 2.500 tareas que están en Pedernales. ¿Y cuántas tareas tiene Pedernales? Porque 2.500 tareas, digo, yo no sé mucho de eso, de medir tierra, pero me luce como que en 2.500 tareas tienen que caber varios Pedernales, ¿verdad? Pues no, Pedernales es un pueblo más o menos pequeño. Es pequeño en términos de población, pero en términos de territorio tiene bastante tierra. De todos modos, el kit del asunto es que el fraude se hizo para apropiarse del Parque Nacional Jaragua, en gran parte. Vamos a ver, es bueno refrescarle a la gente la memoria con esto para que no se dejen sorprender. ¿Cómo se hizo ese fraude? Se confabularon el director del Instituto Agrario Dominicano y el director de Bienes Nacionales. Eso fue en el último gobierno de Balaguer. ¿Fue el último ese? Sí, el último. Sí, exacto, en el 95. Sí, en el 95. Sí, claro. Sí. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Que se inventaron un asentamiento del IAD y para eso, Bienes Nacionales, que era el titular de esos terrenos, le hizo un traspaso al IAD para que el IAD hiciera asentamientos agrarios. Hay que decir que fingieron un asentamiento agrario en lugares donde no hay agricultura. Pero además llevaron a Balaguer, se supone que Balaguer no sabía, eso es lo que se supone. Que ustedes recordarán, los más viejos recordarán que Balaguer, cuando la última vez que fue candidato, dijeron, pero usted está ciego. Dijo que él no iba al palacio a ensartar agujas. Pero figúrese usted, cuando le llevan una cosa y dice, firme aquí. Que esto es para ayudar a los campesinos de Pedernales. Ven. Exactamente. ¿Qué puede hacer? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay que recordar que ¿cómo se llama? Jaime Rodríguez Guzmán que era el director del IAD en esa ocasión. Entonces, ¿cómo se hizo el fraude? Todo eso está probado 60 veces. Las pruebas fehacientes y documentales están ahí. Por ejemplo,
se va a hacer un asentamiento agrario, eso se le va a repartir a unos campesinos. Playa, playa. En el caso de Bahía de las Águilas, Playa Blanca, y otra más que no me acuerdo cómo se llama. Entonces, fingían un asentamiento agrario en papeles. Y lo que hacían era que cogían cédulas de empleados del IAD, de empleados particulares del director del IAD, de personas particulares. Cogían esas cédulas y decían que ese era un agricultor que estaba siendo asentado en esos predios agrícolas donde no se da ni la verdolaga. Entonces, ¿qué pasa? Que esas personas no se enteraban de que sus cédulas y sus nombres estaban siendo usados, dije, para un asentamiento agrario donde ellos figuraban como beneficiarios, pero esa gente nunca se enteraron de que a ellos le dieron una parcela ni nada. ¿Ok? Todo eso quedó demostrado en los interrogatorios, porque entonces cuando se investigó, se llamó a los supuestos beneficiarios y le preguntaban, y dice, pero a mí no me han dado parcela nunca en ningún sitio y yo no soy agricultor. Y todos esos interrogatorios están ahí en la Fiscalía del Distrito. Entonces, luego, hacían traspasos de esos supuestos agricultores que no sabían nada a los que se querían robar todos esos terrenos. De esa manera luego alegaban, incluso después de descubierto el fraude y todo eso, tenían el tupé de declarar que ya eso lo habían comprado terceros de buena fe y que por lo tanto no se le podía quitar. De acuerdo con ese pseudo principio jurídico, o ese pretendido principio jurídico, de que un tercero de buena fe no tiene nada que ver y por lo tanto no le pueden quitar si compró algo robado. Según ese principio, usted puede sacar un título falso del Palacio Nacional, vendérselo a un extranjero, y entonces hay que entregarle el Palacio Nacional a ese extranjero porque él es un tercer adquiriente de buena fe. Porque él no sabía que lo estaban engañando. No. Si a usted le vendieron una cosa que era falsa, basada en documentos falsificados, usted simplemente fue estafado, y si usted quiere reclamar, usted somete a la justicia al que le vendió, al que lo estafó. O que le distribuyó. Pero de ninguna manera puede nadie decirle, no, pero mira, él compró de buena fe, entrégale el Palacio Nacional, eso es de él. No, claro, en lo absoluto. Pero aquí hasta eso se llegó a alegar, y lo alegaron abogados famosos. ¿Usted sabe lo que es un abogado famoso? Prestarse a decir, de que no, este es un adquiriente de buena fe. Entonces se presentaban como abogados de los terceros adquirientes de buena fe. Entonces, un fraude burdo, absolutamente burdo. Nunca se hizo ningún asentamiento agrario, obviamente. Se utilizó esa gente y sus cédulas para fingir ese asentamiento agrario y luego solo para venderlo. Pero además, eso se caía por todas partes, porque lo del asentamiento agrario, si hubiera sido verdad, tampoco podían coger esos terrenos y venderlos, porque la ley de reforma agraria establece claramente que no se pueden vender. Si a un campesino le entregan 50 tareas para que la trabaje dentro de un asentamiento del IAD, ese campesino no lo puede vender, la ley se lo prohíbe. Pero además la ley establece sanciones para el que lo venda y para el que... Primero, es nula. La venta es nula. Si usted le compra a un parcelero, usted está botando su dinero. A lo mejor tiene éxito porque lo compra y nadie le dice nada después y usted se queda ahí. Pero el día que aparezca uno y le diga, usted se va de aquí, usted se va. Porque usted, si compró una parcela del IAD, usted no compró nada, puesto que la ley prohíbe la venta y prohíbe la compra,
y las sanciones penales son más severas para el que compra que para el que vende, lo cual está muy bien pensado por el legislador. Porque si a un campesino que tiene una parcela para trabajar, usted aparece, por ejemplo, un narcotraficante y le ofrece millones porque le interesa ese punto, pues el campesino muy probablemente se deje tentar. Pero las principales sanciones de la ley son para el que las compra, no para el que la vende. Pero el que la vende también tiene sanciones. Y la venta es nula, de pleno derecho. Absolutamente nula. Quiere decir que esta gente que buscó cédulas de personas que no sabían nada para disque darles terreno del IAD, y luego ellos aparecen con firma falsificada vendiéndole a otro, eso tampoco vale nada. Claro. Esto es un fraude de arriba abajo, repito, burdo. Tuve la oportunidad de explicárselo al presidente Medina, al presidente Danilo Medina, cuando, ustedes recordarán, se trató de hacer un negocio en el que el Estado les reconocía la mitad del botín a los ladrones. Ajá. Yo recuerdo, eso fue... Y se vendió que eso era muy conveniente, porque como aquí la justicia es tan lenta, Sí. que para el Estado, en vez de pelear eso, era mejor que les reconociera la mitad de lo que se habían robado a los ladrones y el Estado se quedara con la mitad. Oiga, qué preciosidad de negocio. 2013, 2014, a principios. Sí, ¿no? sí. El presidente lo aprobó eso. Uh-huh. Lo que pasa es que habían varios funcionarios bastante activos también presentándole Sí, ese proyecto al presidente. exactamente. Entonces, Sí. pero el presidente lo echó para atrás. El presidente invitó a una docena de comunicadores que habíamos criticado eso y habíamos advertido, aquí nosotros lo advertimos, incluso que eso podía dañar la carrera política de Danilo Medina, porque avalar un fraude probado, demostrado, con todos los documentos probatorios. Creo que, como tú dices, totalmente burdo. Ahora, lo que pasa es que muchos de estos funcionarios que se involucraron en este tipo de fraude, a pesar de ser así, tan burdo, ellos veían posibilidades de éxito por lo que tradicionalmente ha pasado en la República Dominicana con este tipo de casos. Y apostaban a que nadie iba a estar prestando atención a esta estafa al Estado Dominicano que supuso esa distribución de los terrenos de Bahía de las Águilas. Y recordemos, bueno, la labor y el papel de Piquilora, de tu hermana, desde el Estado Dominicano, que fue la que documentó la estafa y el robo que se intentaba hacer con la distribución de estos terrenos de Bahía de las Águilas, y que permitió tener todas las evidencias acumuladas para por esa enfrentar este caso. Por esa circunstancia que tú señalas, que yo me sé el expediente. Ajá. Yo me lo sé. El expediente, mi hermana le sacó copias, y un expediente ocupa una caja como de este alto y como de este ancho. Es un expediente enorme. Entonces, resulta que mi hermana, antes de fallecer, le sacó copias del expediente y le dijo a sus hijas, ¿verdad?, a Patricia, a Tania y a Laura, que Tania es la que es abogada, Laura es la que es abogada, les dijo, ahí está el expediente de Bahía de las Águilas. Le dijo, tiene que guardarlo porque el expediente es tan contundente que lo van a desaparecer, o por lo menos le van a robar piezas claves. Entonces ahí está completo. Y le sacó copia. Es decir, no lo copió una sola vez. Entonces le dijo, les dijo a sus hijas, después de que yo me muera, tienen que llevarle ese expediente al presidente, que era Leonel Fernández, para que él lo tenga. Porque de que se lo van a robar no hay duda, porque con ese expediente ese robo no va para ningún lado. Ajá. Entonces,
Después de que falleció, el presidente Fernández la recibió y ellas le llevaron una copia del expediente y le dijo a su hija abogada, a Laura, tú te quedas con otras copias y te encargas de aprendértelo para que defiendas al Estado. Piqui era la abogada que había defendido al Estado en ese caso. Que por cierto, bueno, el caso es que cuando salen todas estas críticas a que se hiciera semejante negocio, de que el Estado, para no durar mucho tiempo, como la justicia es tan lenta, entonces reconociera un negocio muy bonito. Mira, los ladrones se quedan con la mitad y el Estado con la mitad. Genial, ¿no? Y entonces, para los ladrones la mitad era un negociazo. Pero es que estamos hablando de que los terrenos involucrados no es Bahía de las Águilas nada más, es el 1% del territorio nacional. Ajá. Tú sabes, pero de 48.000 kilómetros cuadrados, eso era como 480 millones de metros cuadrados. Wow. Y entonces, ¿cuánto vale eso? Entonces, al surgir todas estas críticas, llamaron de la presidencia, que el presidente ya había firmado, pero después lo echó para atrás, que el presidente invitaba a una docena de comunicadores a un almuerzo en el Palacio Nacional con los funcionarios que habían presentado ese plan. Y bueno, fui con mucho gusto. Fueron todos los que fueron invitados. Y esos funcionarios explicaron eso. Al primero que le tocó hablar fue a mí, después de que ellos dieron la explicación de en qué consistía el negocio y qué era lo que lo justificaba, la lentitud de la justicia. Y dije, bueno, para comenzar, los inversionistas extranjeros no están rascándose la barriga y mirando para el cielo. Los inversionistas averiguan todos los aspectos de un país en el que van a invertir, y uno de los principales es la seguridad jurídica. Y si funcionarios del gobierno dicen que al gobierno le conviene más dejarle la mitad del botín a los ladrones, porque si no la justicia es muy lenta, entonces ¿qué es lo que le están diciendo a los inversionistas extranjeros? Que ni el Estado puede con las barbaridades de la justicia. Es decir, que no hay ningún tipo de seguridad jurídica en este país y que no se puede invertir. Pero el Estado tiene que dar la mitad del botín porque la justicia es lenta. ¿Qué le estamos diciendo al mundo? Imagínate. Bueno, pero además le expliqué al presidente en qué consistía el fraude. El fraude es sencillo, es burdo, consiste en esto, en esto, en esto. Después hablaron otros comunicadores que estaban ahí, que se fueron, por suerte a mí me tocó hablar primero, que me lo sé, ¿verdad? Entonces, los demás, la gran mayoría, dijo lo mismo, ese negocio no debía hacerse, porque esto lesiona los intereses del Estado. Hubo solamente dos excepciones que me voy a reservar. Dos colegas que dijeron, no, presidente, olvídese de todo eso, eso va a llevar progreso al sur, eso hay que hacer. Progreso a lo que se estaban robando la tierra, claro, no al sur. Claro. Entonces, bueno, el presidente me preguntó, ¿tú puedes traer a tu sobrina por aquí? Digo, sí, claro que sí. ¿Usted me dice cuándo? Me dijo, los espero mañana a las 11. Aquí estaremos. Cuando fuimos, me sorprendió que Laura había digitalizado el expediente completo. Yo no lo sabía. Estaba digitalizado. Ya no era una caja enorme llena de papeles que se le podían robar. No.
ya la tecnología que había en ese momento Era más un CD. avanzada era CD. Ella lo tenía en CD y le llevó un juego al presidente, que se le entregaron. El presidente le preguntó que si ella estaría dispuesta a ser abogada del Estado en ese... Es decir, evidentemente, él ya había decidido ahí, no, ese negocio no va, lo que hay que hacer es pelearlo. Así es. ¿Ok? Hay que pelearlo en la justicia. Y le preguntó que si ella estaría dispuesta a ser abogado del Estado. Y ella le dijo que sí, que con mucho gusto, pero que su madre, cuando el presidente Fernández le dijo lo mismo, le puso una sola condición y ella iba a poner dos. ¿Y cuál fue la condición que puso tu mamá? Que era gratis. Que ese patrimonio del Estado ella no iba a cobrar por defenderlo. Y entonces, ¿cuál es tu segunda condición? Condición. Que yo tengo que tener control del expediente. Porque, ¿qué pasó? La primera vez que el procurador dijo sencillamente, no, aquí no se va a perseguir a nadie, el que quiera devolver, el que devuelva los títulos no tiene problema. Es decir, usted se robó un racimo de plata. Si usted lo devuelve, pues no lo sometemos. Entonces, él no le respondió ahí, pero al día siguiente el Procurador General de la República, que era Domínguez Brito, me llamó, tú puedes traer a Laura por aquí. Yo no sé por qué yo no tenía los teléfonos de ella, pero sí, como no. Y entonces ya él le dijo que sí, que con esas dos condiciones, que ella que lo haría gratis y que tendría control del expediente. Pero además, las otras personas que defendieron al Estado lo hicieron con mucha honestidad. Mucha profesionalidad. Y con mucha eficiencia. El abogado del Estado, ahí estaba la fiscal del distrito, Jenny Berenice Reynoso. Bueno, en conclusión, cada vez que venían a alegar que aquí falta una pieza del expediente, yo la tengo. Magistrada, yo la tengo. Aquí está. Le mató el gallo en la funda en todo eso, porque todo eso estaba preparado. Claro. Entonces, eso fue un acto muy correcto del presidente, porque después de que lo habían convencido de que hiciera otra cosa y que incluso había firmado, dijo, no, espérate, eso te he echado para atrás, se va a pelear. Y el Estado ha ido ganando, todavía falta. Claro, se peleó, recordemos que en febrero, si mal no recuerdo, 2014, la magistrada Alba Bert Marcos emitió un fallo indicando nulo toda esa transferencia de terrenos. Hablaba en ese caso de la parcela 215A, que implicaba 1.200 títulos a nombre de supuestamente 600 beneficiarios en aquella oportunidad, y fue un paso trascendental para desmontar esa estafa contra el Estado dominicano, que después se apeló ante instancias superiores, y en el Tribunal de Apelación, el Tribunal de Tierra, se decidió entonces ratificar la decisión que ya la jueza había tomado con relación a este caso. Y bueno, y lo que escuchamos recientemente, ya no con esa parcela 215A, sino con la parcela número 40, que había sido separada en ese momento del expediente, donde igualmente se emitió un fallo por parte de un tribunal en Barahona a favor del gobierno dominicano. Entonces, los procesos desmontando y desconociendo ese fraude que se intentó hacer contra el Estado dominicano han continuado. Y bueno, nosotros cuando hacíamos el comentario recientemente sobre este tema, antes de ayer, señalábamos que esta es una parte del proceso que tiene que ver con quién es realmente el dueño, el que tiene derecho sobre estos terrenos de Bahía de las Águilas,
que hay otra parte, y es que se puedan establecer responsabilidades penales, porque ciertamente ha habido una estafa contra el Estado Dominicano que tiene 18, 19 años, y que uno quisiera que eso no quede en el olvido solo con esas decisiones que se han tomado de reconocer al legítimo propietario de los terrenos de Bahía de las Águilas, sino que ahí quienes participaron y orquestaron esta estafa contra el Estado Dominicano puedan pagar. Y eso es lo que uno quisiera ver también en los tribunales del país. Exactamente. Bueno, fíjense, la prensa tiene que ser eminentemente crítica. Ese es su papel. Y cuando la prensa hace un señalamiento de algo que está mal y la autoridad le pone atención, puede que se salve de cometer un gran error, que yo creo que fue lo que hizo el presidente Medina, cuando al ver las críticas que generó no solamente en este programa, sino en muchos otros medios, la crítica que generó que iban a hacer ese negocio tan improcedente, y hubo tantas críticas, decidió hablar con los que estaban criticando, a ver qué era lo que había. Así se pudo enterar de en qué consistía el fraude. Y así se salvó de cometer un error que hubiera sido grande, grave y duradero. Así es. Eso se le iba a estar enrostrando al presidente por el resto de su vida, si lo hacía. Así es. Y después de que lo había aprobado, lo echó para atrás, no lo hizo. Y sobre aquella condición que le puso Laura, que dijo que además de que defendería gratis al Estado, tenía que tener control del expediente para que no pasara lo mismo que en la otra oportunidad. Fíjese usted las consecuencias de aquella decisión absurda del procurador de entonces, que dijo no se va a perseguir a nadie, que devuelvan los títulos y ya, y no tienen problema. Que no todos lo devolvieron, pero algunos lo devolvieron y por ahí mismo siguieron a solicitar un duplicado por pérdida. Entregaron el título en la Procuraduría y fueron al Tribunal de Tierra a pedir, a Catastro, a pedir un duplicado por pérdida. A mí se me perdió, denme otro. Y lo sacaron y se lo dieron. Entonces, sí, ¿me entiendes? Óyeme, y eso, estamos hablando de millones y millones de metros cuadrados en un parque nacional que además incluye 3 playas, no solo Bahía de las Águilas. Por eso, cuando ustedes ven que hay gente que dice, no, pero la mía no está en la playa, no tiene nada que ver con Bahía de las Águilas. No, es que Bahía de las Águilas es un pedacito del terreno que incluye ese fraude. Repito, burdo, realizado en el último gobierno de Balaguer por una complicidad entre los titulares de Instituto Agrario y Bienes Nacionales. Claro. Esa es la realidad. Y que la gente de la comunidad de Pedernales no se deje engañar en el sentido de que este tipo de procesos de carácter judicial que buscan que el Estado sea reconocido como legítimo dueño de Bahía de las Águilas atenta contra las expectativas de desarrollo que en términos turísticos tiene Pedernales. Para nada, yo creo que procesos de esta naturaleza, todo lo contrario, lo que vienen a hacer es crear las bases y las condiciones adecuadas para que en esta zona se pueda realizar una inversión. Incluso ya se ha hablado de planes de desarrollo en materia turística de la zona de Pedernales. Pasa mucho tiempo y no lo ponen en práctica. Sí, de que se puede desarrollar, se puede. Depende de que el gobierno lo haga o no lo haga. Claro, incluso se ha señalado, creo que la propia Laura Costa en algunas ocasiones lo ha indicado, en el sentido de que este proceso judicial, este proceso que tiende a ser largo, como todo caso judicial en la República Dominicana, no impide que el Estado Dominicano dé pasos en la dirección de que en esta zona se hagan las inversiones que tienen que realizarse para el desarrollo turístico, para aprovechar
no solo Bahía de las Águilas, sino de estas distintas playas que existen en la zona para desarrollar una iniciativa turística sostenible, claro está, porque eso sí se ha estado señalando, que no afecte el medio ambiente en esta comunidad. Esto es factible. Déjame decirte que el botín es demasiado grande, por eso los autores de ese fraude insisten, porque es que el botín, señor, el tamaño de ese botín, bueno, ustedes se imaginan millones y millones de metros cuadrados y muchos de ellos en playas espectaculares. Es que el botín es grande. Ahora, naturalmente, todo el que se le atraviesa a ese fraude le caen arriba. Por ejemplo, cuando el presidente tomó la decisión correcta, que fue decir, no se va a hacer ningún negocio, se va a pelear en la justicia. Ajá. A mí me pusieron muchísimas cosas. Diga que yo lo que le estaba buscando era un trabajo a la sobrina. Pero porque me di el gusto, sí, sobre todo en Twitter, de decir, no, usted está juzgando por su condición. Usted no hubiera cobrado, ella no está cobrando. Lo está haciendo gratis como lo hizo su madre. Claro, claro. Gratis. Ahora, a esa abogada, que es mi sobrina, no le interesa participar en el desarrollo de eso. Ajá. Para nada. Ajá. Es decir, ella lo único que está haciendo es defendiendo al Estado y lo está haciendo gratuitamente. Así es. Y lo está haciendo como si se estuviera ganando millones de pesos. Con una dedicación. Con dedicación a pelear ese expediente a favor del Estado Dominicano.